Comenzamos. Muy bien. Bueno, amados y amadas en el Señor, muchas gracias por conectarse, por permitirme el privilegio de, de compartir con ustedes la palabra de Dios y estudiar juntos la Biblia. Continuamos el curso La Iglesia Cristiana. Vamos avanzando muy bien. Ya estamos en la lección 5. Entonces, después de esta nos quedarían tres más. Y hoy vamos a enfocarnos en el apóstol Pablo. Literalmente arremangando la camisa, empezó a compartir valientemente el Evangelio, viajando por diferentes partes. Y hoy vamos a ubicarnos en Antioquía, cerca de Pisidia, donde el apóstol Pablo valientemente proclama el Evangelio de salvación y vida eterna. Allí en ese lugar mucha gente cree, pero también siempre de los enemigos del Evangelio, siempre los enemigos de Jesucristo salen siempre a, a poner piedras, si se podría decir, en las ruedas del coche que llevaba, que el mensaje que llevaba el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver eso entonces hoy. Eh, no sin antes postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga la clase de esta mañana, que bendiga a cada uno de ustedes, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para caminar junto al apóstol Pablo y regocijarnos en las múltiples bendiciones que hoy en este día recibimos del mismo Señor y Salvador Jesucristo. Oremos pues entonces. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, los objetivos para esta lección son tres, como ya vimos en cada clase. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos capítulo 13, que será el enfoque de hoy. Explicar el mensaje principal de la iglesia del primer siglo y al fin identificamos el propósito de Academia Cristo. Entonces, esos tres objetivos pedimos al Señor que nos bendiga. Muy bien. Si tienen un papelito y lápiz para anotar ahí, es una de las preguntas del proyecto final. Y son las dos preguntas, ¿verdad? Dice, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Esa es la primera pregunta, un poco más general. Y la otra que es más práctica, ¿verdad? ¿Y cuál debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, en nuestros hogares y en las iglesias cristianas? Entonces, esa va a ser la pregunta, las dos preguntas para el proyecto final, de las cuales vamos a hablar en la clase de hoy. Muy bien, excelente. Entonces, para el captar, vamos a cambiar un poquito a lo que hicimos en el grupo de WhatsApp. Vamos a imaginarnos un escenario. Usted va a una congregación, a una iglesia. De pronto está sentado, imagínese en el rincón, en un rinconcito de la congregación de la iglesia. Y de pronto el líder que está guiando el servicio le llama a usted a que comparta el evangelio, comparta su fe con todos los que están allí. ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Cuénteme un poquito. El escenario está listo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Quién quiere romper el hielo? Ah, valiente Rudy, adelante, hermana, cuéntenos. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Amén. Eh, bueno, de una manera adecuada, ¿no? ¿Cómo se puede?
ya haber estudiado, ¿no? La clase que tienes por dar, ¿no? Haber estudiado tu clase y creo que al principio es un poquito difícil, ¿no? Bueno, yo ya lo he hecho en la iglesia, ¿no? Se me hacía Ujú. un poco difícil al comienzo, pero yo le pedí en oración al Espíritu Santo, pues Espíritu Santo ayúdame en esta ocasión porque que no sea yo, ¿no? Que no sea mi carnalidad, sino que seas tú hablando por intermedio de mí, ¿no? Y claro, pues con la clase aprendida, ¿no? Y a veces expresarse delante del público es un poco de nervios, ¿no? Difícil, pero creo que el Espíritu Santo cuando está en ti te ayuda en cuanto a desarrollar esta actividad, ¿no? Gracias, querida Rudy. Muy bien. Excelente, sí. Usted ha dicho este, la palabra clave, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le dio la fortaleza espiritual al apóstol Pablo, a todos los misioneros, ¿verdad? Que fueron en diferentes viajes, estaba Bernabé con él. El Espíritu Santo le hizo que se pare al frente de esa sinagoga y a compartir a Jesucristo. Nada de él, como bien decía la Rudy, nada de nuestro esfuerzo. No somos nada, nosotros somos vasijas frágiles de barro que se rompen fácilmente, pero lo que va dentro es lo que cambia el corazón de los demás. Excelente, escuchemos a nuestra hermana Gabriela. Adelante, Gabriela. Bueno, hermano, yo, la pregunta que se hizo incluso me hizo volver 14 años atrás a mi primera vez que yo prediqué. Me acuerdo cuando me pidieron que colaborara en la prédica, yo tenía 12 años. Mm, Me puse tan nerviosa y me recuerdo cuando me tocó predicar, a mí hasta el color se me fue. Pero si hay cosas que ayudan bastante, es primeramente el Espíritu Santo sobre uno, reconocer que lo hagamos, que tengamos una elocuencia que nos permita hablar una hora o no la tengamos y eso nos permite hablar solamente 5 minutos. Eso, absolutamente todo eso es porque el Espíritu Santo está en nosotros y la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Y la mejor manera para compartir el Evangelio de manera pues adecuada, valga la repetición de palabras, es que le pidamos a Dios que nos use, porque al final de cuentas nosotros solamente somos vasijas rotas e imperfectas, pero instrumentos útiles en las manos del alfarero. Gracias, querida Gabriela. Maximiliano, y luego avanzamos. Amén. Bueno, yo me pararía y en ese momento me dejaría, ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Que no sean palabras mías en ese momento, ¿no? Sino que sean palabras de Dios mismo, mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas, anunciando principalmente, ¿no? Las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y después, bueno, que sea el Espíritu Santo guiándome, no sé. Gracias, querido Maximiliano. Muy bien, excelente. Entonces, el punto de la pregunta fue, a ver, ¿cómo, cuán cómodos nos sentimos compartiendo el Evangelio de Cristo? ¿Verdad? Aquí podemos pensar, a veces hay temor, a veces hay vergüenza, a veces hay, no sé, ese enfriamiento espiritual, vamos a decir, bueno, yo ya estoy bien, ¿verdad? Y me puse a pensar en esta pregunta porque a veces eso nos hace mucha falta en nuestros hogares. No sé si ustedes habrán escuchado un dicho que dice, a veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. No sé si han escuchado ese dicho, ¿verdad? A veces tenemos miedo de compartir con nuestros propios seres queridos, con nuestros amigos, con ese círculo íntimo que nos conoce, que cómo somos, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que el apóstol Pablo hizo aquí, notó usted en los textos que nos tocó leer, en los capítulos, él estaba predicando a los judíos, él estaba predicando el evangelio a ese Jesucristo que él mismo perseguía y ellos notaron, dijeron, ¿no es este el que perseguía? ¿Y ahora qué está pasando, verdad? Y lo quisieron matar, ¿verdad? Esas cosas que él estaba haciendo por amor a su Señor y Salvador Jesucristo. Entonces,
Yo creo que la pregunta que hicimos nos hace reflexionar, nos hace meditar. No siempre somos valientes para proclamar el Evangelio, ¿verdad? Como lo hizo el apóstol Pablo. Por eso pedimos al Señor que nos dé esa valentía. Y ustedes lo hacen con esa valentía, que el Señor continúe bendiciendo, compartiendo el Evangelio, porque ese es el propósito. Eso es el fundamento, la base de la iglesia, compartir a Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, Jesucristo y este crucificado. No hay otro mensaje, no hay otro mensaje que no sea Cristo. Excelente, entonces, para resumir la historia, ¿verdad? Podemos decir que se le presentó la oportunidad a Pablo, estaba por ahí sentado y luego le llamaron a proclamar el Evangelio. El apóstol Pablo, conocedor ahora sí bien de su Mesías prometido, del Salvador del mundo, de quien se había presentado a él y lo había hecho ese cambio espiritual de adentro hacia afuera, porque es una obra de Dios, ¿verdad? Proclamó valientemente la palabra de Dios, haciendo un resumen minucioso, pasando por los patriarcas, pasando por los profetas, por los reyes de Israel, los jueces de Israel, ¿verdad? Haciendo la conexión, encajando el rompecabezas para que la gente judía que estaba allí entendiera de lo que estaba hablando. Pero desafortunadamente muchos judíos no creyeron. Y cuando el apóstol Pablo dijo, bueno, vamos a pasar el mensaje a los gentiles. Para ellos hemos venido, ustedes nos rechazan, no quieren escuchar el evangelio. Hubo envidia, hubo rechazo, hubo persecución por parte de los enemigos del evangelio. ¿Tá? Aquí está un poquito el mapa de los viajes del apóstol Pablo, su primer viaje, su segundo viaje, su tercer viaje, viaje a Roma. Era un hombre que no paraba, literalmente. Salieron de aquí y de ahí se dispersaron por todos lados. A veces regresaban a visitar las congregaciones que habían estado por poco tiempo y veían cómo la obra del Evangelio seguía creciendo y creciendo. Es lo mismo que hoy pasa en nuestra Latinoamérica, ¿verdad? Compartiendo el mensaje. Aquí está la imagen del apóstol Pablo compartiendo el Evangelio, todos atentos, ¿verdad? Él hizo una excelente introducción específicamente para los judíos, quienes eran conocedores, expertos de la ley, de los pergaminos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y entonces pues hizo la conexión maravillosa y terminó con la obra redentora de Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Tá? Muy bien, vamos entonces al texto como tal. Estamos en la parte de considerar. Aquí tenemos las 6 preguntas que vamos a conocer la historia. Muy bien, entonces estamos avanzando. En esta historia hay muchos personajes. Entonces, si podemos participar todos con algún personaje, sería fantástico. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Cuéntenme, hermanos. ¿Se encontraron algunos personajes? No muchos. Querida Nélida, buen día. Bienvenida. Adelante con los personajes. Buen día, profesor. Bueno, yo encontré algunos, Pablo y sus compañeros, Ujú, Juan, Moisés también aparece David, y bueno, esos son ujú. los que encontré por ahora. Gracias, Nélida. Excelente trabajo. ¿Alguien más? ¿A otros personajes a partir de lo que ya dijo Nélida? Alicia, querida, adelante. Muchas gracias por su participación. Buenos días, profesor. Sí, aquí tengo unos personajes, tengo los principales sacerdotes de la sinagoga, Ujú, Dios Padre, los padres de los antepasados, los jueces, el profeta Samuel, Saúl también que menciona ahí, Jesús, Bernabé. súper, excelente. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro personaje que se nos escape?
Querido Maximiliano, adelante. El micrófono, hermano, no le escuchamos. Que el que se nos está escapando es Juan, que él retrocedió y volvió a Jerusalén. Ok, Juan, Luego, sí, Juan Marcos. Ujú. sí, Juan, ¿no? Dice, me parece que era ese que se iba escapando. Sí, muy bien, excelente. Escuchemos a Roberto y luego pasamos a la siguiente pregunta. Sí, verdaderamente hay muchos personajes, se nombran los gentiles, se nombran mujeres piadosas, religiosos, judíos, bueno, verdaderamente hay un montón para describir, pero bueno, después se cita, sí, verdaderamente la cita de Moisés y todo eso que se nombran, de David y todo eso, pero bueno, hay un montón de personajes para nombrar. Bueno, Gracias, querido Roberto. Sí, exactamente. Ustedes identificaron muy bien, un sermón largo, ¿verdad? Escuchemos a Arturo y luego pasamos a la siguiente pregunta. Adelante, Arturo. Gracias, profe. Buenos días. Dios le bendiga. En- Buenos días. encontramos, encontramos también a los profetas. Está Cis y está Isaí. Ujú. Sí, muy bien. Excelente, los papás de los reyes, ¿verdad? Mencionó del rey Saúl y el papá del rey David. Excelente. Entonces, ustedes ya mencionaron muchos personajes y qué lindo, ¿verdad? Como dije anteriormente, el apóstol Pablo con una táctica maravillosa, ¿verdad? Él pensaba súper bien en su audiencia y la audiencia, pues en ese momento, su primer sermón era más judía y a ellos, pues hizo este lindo resumen y este encaje de lo que había pasado en la historia de Israel. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Qué objetos encontraron, identificaron? Cuéntenme un poquito. ¿Qué objetos? Aquí, aquí. Querida Yo, Blanca, profe. Ah, Igual. perdón. vamos con Blanca primero y luego vamos con Rudy. ¿Me escuchan? Súper bien. Adelante, hermana. Ok, el madero, la Ujú, sinagoga de los judíos, el ujú, polvo que sacudieron de los pies, la mano, la señal del silencio de la mano, silenciosa de la mano. ujú. Eso fue lo Excelente, excelente. Querida Rudy, ¿tiene algunos otros objetos o con esos ya? por ahí casi los mismos, pero ya aumentando uno más, creo que puede ser el rollo de donde dieron la lectura de la ley. Ujú. Sí, muy bien. Excelente, excelente. Mencionaron el polvo de los pies, la cruz, las correas del calzado que menciona Juan. Bueno, que menciona Juan sobre Jesucristo, ¿verdad? Y eso también fue hablado por Pablo en el sermón. Querida Nélida, ¿algún objeto que se nos haya escapado? No, no, iba a decir las sandalias y bueno, nada de eso. No sé si el corazón y el cuerpo también se pueden nombrar como objetos. No sé. El corazón, sí, sí puede ser. Excelente. Sí, el corazón. Hay una palabra que decía, ¿verdad? Del rey David. El corazón agradable al Señor, algo así. Ujú. Muy bien, ¿dónde ocurrió la historia? Fue difícil de ubicarnos porque había muchos lugares, ¿ah? En Rudy y luego vamos con Nélida. No sé si dejó la mano levantada. Sí, principalmente creo que en Antioquía, ¿no? De Pisidia y otros más, pero en Antioquía principalmente, ¿no? Excelente. Muy bien, excelente identificación porque habían dos Antioquías, ¿verdad? Entonces, donde salieron era una Antioquía y esta de Pisidia, ¿verdad? Donde am, estaban haciendo la proclamación del Evangelio. Muy bien. ¿Algún otro lugar que podemos mencionar? Sí, encontramos a Pafos
y, Ujú. y arribaron a Pergue. Excelente. Ujú. Después salieron literalmente expulsados, ¿verdad? Y ahí salieron a otro lado. Am, pues ya, después de haber proclamado valientemente el Evangelio. Entonces, un viaje maravilloso, un viaje misionero, realmente donde el Espíritu Santo eh, les concedió proclamar el Evangelio no solo a los judíos, sino a los gentiles. Y el gozo fue indescriptible para los gentiles, ¿verdad? Haber escuchado que el mensaje de Cristo también era para ellos, un mensaje que por muchos años había sido solo para los judíos, pero esta vez, por la gracia de Dios, por eso había fiesta, había alegría y gozo espiritual. ¿Ah? También podemos mencionar la sinagoga como tal, ¿verdad? El lugar donde ocurrió. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? Cuéntenme un poquito. ¿Cuándo nos menciona qué día era? ¿Qué piensan ustedes? Querido, Era el día querida de Rudy, reposo, el un día de reposo. Gracias, Norma. ¿Qué día era ese día de reposo? Sábado, ¿eh? sábado. Sábado, muy Sábado. bien. Entonces era un sábado, ¿verdad? Entonces, Sábado, sábado. excelente. Día de reposo, luego ahí estaban reunidos, ¿verdad? Tenían la costumbre de invitar a bueno, de hacer pasar a un invitado, posiblemente y hablar un poquito con Pablo y a Bernabé en este caso, y él empezó a hablar, ¿verdad? El sábado, más o menos podemos decir, entre los años 47 a 48 después de Cristo. También podemos mencionar el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Excelente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Había problema o no había problema? Todo estaba bien ahí. ¿Qué piensa? Arturo tenía la mano levantada o quería desactivar el micrófono. Adelante, hermano. Cuéntenos, ¿qué problema identificó usted? ¿No había problemas? A ver si puede desactivar el micrófono. Bueno, Desactivar el micrófono quería. ya, ahí está. Ahora sí. Este fue un problema. ¿Eh? Oh, vuelta se volvió Ese, ahora sí. ese fue un problema que yo encontré, desactivar el micrófono. Adelante, hermano. Bueno, algo está pasando ahí con el micrófono, querido Arturo. Sí, correcto. El problema fue de siempre de los judíos que instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, de todos sus contornos. Excelente, muy bien. Gracias a Arturo. Escuchemos a Maximiliano. También dice que después de que charlaron el primer sábado, ¿Mm? después le pidieron que volvieran al segundo sábado. Y allí dice que se juntó una gran multitud de personas para escuchar el mensaje de Pablo, la palabra que él traía, y dice que los sacerdotes se pusieron celosos y empezaron Ujú. a rechazarlo y a perseguirlo a tal punto de que ellos tuvieron que retirarse y termina la historia contando de que, ¿cómo era? Que ellos se iban con gran gozo y llenos del Espíritu Santo. Gracias, querido Maximiliano. Muy bien, querida Rudy, ¿otro problema que usted identificó?
Bueno, aquí veo la envidia, ¿no? La envidia por medio de los judíos, ¿no? Los celos, la envidia, eh, al ver, a escuchar a Pablo y lo que hablaba, ¿no? Hablaban con denuedo, entonces sintieron mucha envidia realmente por ellos. Gracias, hermano. Muy bien. Ya han identificado los problemas, ¿verdad? Entonces, el primer día, el primer sábado no había mucha gente, pocos ahí. Es un problema, ¿verdad? También la envidia, los celos y sobre todo el rechazo a la palabra de Dios, literalmente a Jesucristo, ¿verdad? Porque a Cristo predicaba el apóstol Pablo. Muy bien. Eh, Roberto, querido, adelante. ¿Algún problema más que usted Sí, identificó? sí, también estaba en que Pablo era judío, perseguidor de la Iglesia de Jesucristo y los judíos, los de la sinagoga, los que estaban como líderes, sabían todas estas cosas y al escucharlo hablar primeramente de la ley de Dios, más luego después llevarlo al arrepentimiento y acusarlos porque a través de la palabra lo hacía sentir culpables de la muerte de Cristo en la cruz también, ¿no? Porque verdaderamente es así. Entonces, por eso más que nada lo rechazaban porque ellos estaban sabiendo de que él había salido con carta del sacerdote a encarcelar a todos los cristianos y de repente se encontró de que se convirtió a Cristo y bueno, ellos no aceptaban eso, no podían aceptar eso. Muchos creyeron a lo que Pablo le decía de lo que Dios hizo, la transformación que Dios hizo en el camino a Damasco en Pablo, pero muchos no creían eso. Y por eso era el rechazo también, digo yo, en mi opinión, va, perdón. Gracias, Roberto. Muy bien. Sí, todo eso mencionamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Claro que había un rechazo, inclusive de los propios creyentes, decían, este es el perseguidor, y ahora viene a proclamar, y en ese caso tuvo que intervenir Bernabé, ¿verdad? Que su nombre era José, pero por su sobrenombre tenía ese carisma, tenía esa habilidad, ¿verdad? Lo llamaban el consejero, que significa Bernabé. Muy bien. Excelente, hermanos. Hermanas, se resuelve el problema. Ustedes identificaron. Vamos con la resolución del problema. Arturo. Sí, pero yo quería abonar un poquito a lo anterior, que los judíos rechazaron el evangelio. Ujú. Entonces, digamos, pero gracias a ello también nos trajo como un beneficio a nosotros. Este fue un problema, pero que benefició a los gentiles, en otras palabras. Porque por ese acto de ellos de haber desechado a Jesucristo y su evangelio, el apóstol Pablo se volvió hacia los gentiles como el Señor se lo había mandado. Excelente. Sí, 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 sí. Entonces, por eso estamos ahorita ya en la resolución del problema. ¿Se resuelve el problema? Claro que sí. Entonces, los problemas que identificamos, primero había poca gente. Después, como dice, estamos ya en los versículos 44 hasta el 47. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír. Entonces, ya no había poca gente. Querida Rudy, cuéntenos. Sí, ¿no? Dando aquí sí se resuelve realmente el problema, ¿no? Les dieron nuevamente otra oportunidad de ir el otro sábado, ¿no? Y aquí, bueno, los gentiles eran los que recibieron la palabra, se regocijaron, glorificaron y tuvieron hambre de esa palabra, ¿no? Que nuevamente volvieron a llamar a los apóstoles, ¿no? Nuevamente para que puedan darles palabra. Hermana, muy bien, y ese es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Es como sembrar la semilla. Nosotros somos esos agricultores que siembran la semilla, ¿verdad? Habrá semillas que nazcan, otras que no, pero lo hacemos de forma, este, fiel a Dios. ¿Está? Excelente. Entonces, la poca gente, el rechazo de los judíos, sin embargo, el recibimiento con toda avidez de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, la transformación espiritual en la vida de esos gentiles, que como dijo
Arturo, nosotros somos los beneficiarios porque nosotros somos gentiles también, ¿verdad? Excelente. Ya hemos identificado de forma minuciosa la historia. Ahora vamos a la aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Estamos en la parte de consolidar. Básicamente esta historia la hacemos nuestra. Pero no antes partiendo por cuál es el punto principal de la historia, identificando lo central de esta historia. ¿Qué nos quiere informar el escritor con esta historia? ¿Qué título le daría a usted, hermano, hermana? Rudy. Bueno, yo creo aquí que puede ser el evangelismo, ¿no? El evangelismo para mí es el punto principal, dar a conocer lo que hizo Jesús, ¿no? Lo que hizo Jesús y sucesivamente sus antecedentes, sus, ¿cómo se puede decir? Sus descendientes anteriores, ¿no? Que Exactamente, como- ¿verdad? Para que no les agarre como que está hablando Pablo, ¿verdad? Él les dio un contexto histórico, un contexto profético, un contexto mesiánico, ¿verdad? Querido Maximiliano, adelante. Y podríamos decir que el punto principal es compartir de Jesucristo, Ujú. la buena noticia de salvación, que a través de él, el perdón de los pecados y la vida eterna. Excelente. Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado y ascendido al cielo. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. Excelente. ¿Algún otro título? Hermano, perdón, Sí, no levanté la mano. Eh, adelante, yo hermano yo Roberto. podría poner como título, ¿no? Evangelio para todos, regalo de Dios, porque Muy bien, sí. verdaderamente es lo que Dios le mandó a Pablo a hacer, ¿no? Llevar el Evangelio a todos los gentiles y a todo lo que, bueno, que pudiera transmitir la palabra. Excelente. Sí, me imagino, imagínese usted por primera vez escuchar un mensaje de salvación, un mensaje de perdón, un mensaje de gracia, un mensaje de misericordia, ¿verdad? Es lo más maravilloso que uno puede escuchar y en el caso nuestro compartir con otros, carambas, hacerlo con toda alegría, ¿verdad? Y era lo que hacía el apóstol Pablo. Muy bien. Bueno, podemos poner, el apóstol Pablo fue a la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo, pero no solo ahí, sino por dónde iba, ¿verdad? En cada momento, ya mencionamos los lugares que recorría en este primer viaje, Pafos, Pergue, Antioquía de Pisidia, siempre compartiendo el Evangelio. Muy bien, amados y amadas en el Señor, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La ley de Dios como un espejo. Aquí me muestra cómo he fallado, de qué forma he fallado a la ley de Dios, cómo no he sido ese hijo que el Señor anhela que seamos, hijo, hija. ¿Qué pecado? La aplicación práctica de la ley de Dios en nuestra vida. Adelante, querido Arturo, luego vamos con Judy. Sí, yo veo pecado en el rechazo de los hermanos aquí, de los judíos, al mensaje de salvación que el apóstol Pablo estaba predicando. Ujú. Pero también, digamos, la instigación que tuvieron es siempre esta gente con las mujeres y la gente distinguida y los principales con tal de levantarlos en contra de los hermanos que les hablaban del evangelio. Gracias, Arturo. Bien dicho. Escuchemos a Rudy y luego vamos con Roberto. Bueno, el pecado veo aquí no mayormente en los judíos, ¿no? En los judíos, que sintieron celos, ¿no? Envidia por aquellos que compartían la palabra y el rechazo, pues, a recibir la palabra del Señor, ¿no?
de la manera que, como era, como es correcta, ¿no? Gracias, Ruby. Escuchemos a Roberto. Eh, Sí, yo veo el pecado, ¿no? Pero verdaderamente en los que escuchaban por primera vez el Evangelio, verdaderamente no creo que considerarlos pecadores porque estaban experimentando algo nuevo en el cual algunos creyeron realmente de entrada, creyeron porque sintieron que Dios lo estaba hablando, otros por conocedores de la palabra experimentaban a ver si era escudriñando en las escrituras si era real o no, pero el pecado veo aquí en el que, en Juan, que se volvió. Ahí sí Claro. veo un pecado porque él conocía quién era Cristo, sabía del poder de Dios, sabía qué es lo que estaba haciendo y verdaderamente ahí me siento un poco pecador porque a veces nosotros nos volvemos, a veces somos llamados para hacer algo y nos quedamos o nos volvemos porque tenemos un poquito de temor. Verdaderamente ahí veo un poco de pecado, pero después, bueno, es cuestión de Gracias. analizar también. Gracias. Sí, sí. Bueno, aquí es más práctico, es más personal, ¿verdad? Allá ellos ya identificamos cómo eran los judíos, ¿verdad? Pero ¿qué tal nosotros? Am, Como bien decimos, escuchemos a Maximiliano y luego concluimos con un comentario final. Sí, podemos ver también el rechazo a Jesucristo y en la parte donde Moisés le dijo que en parte en lo que no podían ser justificados por la ley de Moisés, ahora sí lo podían ser justificados en nuestro Señor Jesucristo. Y como que ellos rechazaban constantemente la doctrina, ¿no? Nueva que él traía y que asimismo ellos leyendo la ley y los profetas y anunciado del mismo Mesías que venía a Israel y estando juntamente con ellos y no rechazaban totalmente a Jesucristo. Gracias, hermano. Muy bien. Aquí podemos, ustedes han identificado muy bien los pecados, pero también podemos pensar que en nuestra vida como cristianos, siempre hemos tenido celos, envidia de los demás, ¿verdad? Y temor, cobardía, si se puede decir, al momento de compartir el Evangelio. Al punto que muchos de nuestros seres queridos no saben que somos creyentes, no saben que estamos estudiando la palabra de Dios, porque no queremos entrar en detalles, ¿verdad? Y eso específicamente a veces ah, pasa con nosotros. También podemos pensar en otra cosa, es que los judíos eran conocedores expertos de la ley, ah, pero no encajaban con la obra redentora de Cristo. Hoy también en día hay cristianos habemos cristianos, hay que ponernos en esto, ¿verdad? Porque estamos identificando nuestro pecado. Cristianos muy teóricos. Quizás podemos conocer las escrituras. Quizás podemos recitar de memoria un pasaje bíblico, pero en la práctica somos tan fríos, somos tan, este, no tenemos misericordia, no tenemos empatía, no tenemos amor hacia los demás, ¿verdad? Todas estas cosas literalmente ofendemos a Dios. Todas esas cosas nos muestran que somos pecadores, que ofendemos en pensamiento, en palabra, a Dios. Y realmente estamos actuando, si se podría decir, como los judíos que rechazaron a Cristo, como los judíos que estaban rechazando a Pablo, cuando en realidad estaban rechazando la palabra de Dios, el único medio de salvación y vida eterna. Entonces, a veces nuestras actitudes también, aunque no digamos mucho, pero nuestras actitudes de orgullo, de rebeldía, de creernos mejores que los demás, pueden encajar perfectamente aquí como el pecado, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo no dejó ahí a los judíos nomás, ¿verdad? El mensaje se siguió compartiendo. Y mientras unos estaban peleando por rechazar a los mensajeros, al mensaje mismo, otros se regocijaban, ¿verdad?
Entonces, para nosotros nos hacemos la pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí personalmente? ¿Qué ha hecho su Señor Jesucristo por ustedes? Cuéntenme. Voluntario, no voluntaria, el Evangelio, la gracia de Dios, el amor inmerecido. Maximiliano, adelante. Y después vamos con Arturo. Sí, yo lo puedo ver en la parte donde él nos justifica, Ujú. que dice que por la ley de Moisés nadie podía ser justificado, más por la obra de Jesucristo somos justificados en él y hallamos el perdón de nuestros pecados ¿cómo era? Y la vida eterna y la salvación de Gracias. nuestras almas. Excelente. Entonces ahí está, la salvación. Por eso, hermanos, los gentiles estaban brincando de alegría. La salvación, que es un regalo inmerecido, es un pago completo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahora ese mensaje de gracia, ese mensaje de amor, ese mensaje de misericordia era para los judíos, para los gentiles, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, como pues colocó aquí, Varida me salvó por su amor, por su gracia, por su misericordia. ¿Está? Querido Arturo, adelante. Sí, en el versículo 47, a la hora de rechazar los hermanos, los judíos, el evangelio, entonces dice que, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sean salvos hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces ahí se puede ver el amor de Dios hacia todos nosotros que nos mandó a salvar por pura gracia, Gracias, quitando, querido Arturo. Ujú. quitando de nosotros el pecado. Y dice, hay un pasaje que dice que aboliendo el acta que pesaba en contra de nosotros. Entonces, gracias al Señor porque nos dio la vida y la salvación. Gracias, querido hermano. Muy bien. Excelente, ahí está. Entonces, el apóstol Pablo predicó la obra redentora de Cristo, la obediencia activa y pasiva, el pago justo por nuestras iniquidades y también pronunció las palabras que la salvación es para todos, tanto judíos como gentiles, y que Jesucristo ya cumplió perfectamente el pago en la cruz al derramar su sangre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es gozo, eso nos da la certeza de saber de que realmente Cristo nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha declarado justos e inocentes ante su presencia. Querida Rudy, adelante. Sí, yo creo que veo aquí el amor del Señor demostrando pues que entregó su vida por nosotros, ¿no? La demostración de amor en la cruz del Señor. Y cabe en nosotros el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento de cada uno de nosotros y del cambio de nuestras vidas, ¿no? Si tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, pues ya deberíamos ir cambiando poco a poco, porque todo es un proceso, ¿no? Gracias, querida Rudy. Muy bien, y siempre recuerdo mucho el pasaje bíblico que el Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo. Es Dios mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces, aún eso, ¿verdad? Es obra de Dios, porque humanamente, aunque uno quiera cambiar, ¿verdad? Es, es una lucha contra, como dice el rey Salomón, contra el viento. Pero cuando el cambio espiritual, cuando la motivación es correcta, ¿verdad? El Señor desea que vivamos vidas que agradan a Él porque Él mismo ha hecho ese cambio en nuestras vidas por los frutos
por la obra del Espíritu Santo, los frutos de la fe de un cristiano son visibles hacia los demás sin esfuerzo alguno, ¿verdad? Entonces, está en el ADN. Es como siempre decimos, ¿verdad? Que al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? Un árbol de naranjas, si está bien cultivadito, si está bien cuidadito, pues va a producir naranjas, ricas naranjas. Lo propio con un cristiano. Si estamos alimentados, nutridos, fortalecidos con la palabra de Dios, los frutos de la fe, es interesante porque no lo vemos nosotros. Lo que ven los demás es lo que cuenta ante los ojos de Dios. Porque yo puedo decir, yo soy un cristiano maravilloso, yo hago esto, yo hago aquello, yo no hago esto, yo no hago aquello. Pero ¿cómo me ve la gente? ¿Verdad? Entonces los frutos de nuestra fe son visibles hacia los demás. Con eso en mente, ¿qué pediremos que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediremos, hermanos? ¿Qué pediría usted? ¿Voluntario, una voluntaria? Buenas, buenas. Por aquí Varina de Bueno, Puerto Rico. adelante, querida hermana, por favor. Yo creo que yo pediría tener los frutos del Espíritu Santo para poder así llevar el Evangelio, porque los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso, ¿verdad? Que a veces se nos hace tan difícil llevarlo. Es mi aporte. Excelente, hermana. Sí, sí, sí. Y lo maravilloso es que está dentro de nosotros. El problema es que no la aplicamos, porque ya está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias. Querida Rudy, adelante. Bueno, yo le pediré a Dios, que siga cambiando mi vida, ¿no? Que siga cambiando mi vida, que, me ayude a confiar más en Él, que su espíritu no se vaya de mí, ¿no? Porque yo creo que el espíritu está dentro de cada uno de nosotros. Ujú. Y entonces, que me dé más sabiduría, los frutos del Espíritu, que es esencial en todo cristiano, ¿no? Si no hay que, cada uno los tenemos, eso sí, ¿no? Pero hay que desenvolverlos en cada instante de nuestras vidas, ¿no? En cada momento de nuestras vidas, en casa, fuera de casa, en iglesia, y creo que es esencial, ¿no? Se escribe Rudy. El deseo, hermano, adelante. Sí, pastor, gracias. Pues yo pediría que me siga dando las gracias para tener ese ejemplo, en este caso, de predicar la palabra a la familia, a los amigos, a los conocidos, o ante las oportunidades que se puedan presentar en el día a día. Ver que cada día es una oportunidad de platicar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha vencido al maligno con su resurrección, mi estimado pastor. Gracias, querido Eliseo. Muy bien, sí, que el Señor nos dé esa fortaleza para compartir el Evangelio. Adelante, querido Maximiliano. Amén. Gracias, pastor. Saludo para todos, ya de paso también. Le pediría también al Señor, porque sabemos que todos tenemos talentos, todos dentro de nosotros tenemos talento y hay momentos que no los sabemos usar o, o todavía no sabemos en qué tenemos talento, como para, bien usted decía que el árbol bueno uno lo conoce por los frutos y también nosotros debemos de usar ese talento para la gloria de nuestro Señor y alabarle con todo, ¿no? Y bueno, le pediría a Dios que active, ¿no? Active en mi vida ese talento para la gloria y la honra de toda la alabanza para Él. Gracias, querido Maximiliano. Gracias, hermanos, hermanas. Sí, sí, que el Señor nos mantenga ante todo, firmes en la fe y que siempre estemos alimentados de su palabra, ¿verdad? Porque si nosotros mismos la meditamos, la aplicamos a nuestra vida, la digerimos,
quiere decir, vamos a estar bien, vamos a compartir lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Mientras más conocemos su palabra, mientras más la estudiamos, más gozosos vamos a estar de compartir con otros. Excelente, entonces vamos a explicar el mensaje principal de la iglesia del primer siglo. Ya vimos la primera parte y vamos a ver qué. Entonces dice, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? ¿Cuál debería ser nuestro mensaje? ¿Cuál debería ser nuestro mensaje, perdón, principal en nuestra vida diaria, en nuestros hogares y en las iglesias? Entonces, am, vamos a ver compartir el Evangelio de Cristo, compartir a Jesucristo, la obra redentora, ¿verdad? Su obra redentora pasando por los sufrimientos, muerte y gloriosa resurrección. Entonces, aquí está un pasaje bíblico, ¿verdad? Esto va a estar para el mensaje la pregunta del proyecto final. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Ellos predicaban, ellos compartían, ellos enseñaban acerca de Jesucristo, su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección, ascensión al cielo. ¿Tá? Ese mismo es el mensaje de hoy. Aquí un pasaje bíblico que dice, ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que ah, el apóstol Pablo está enseñando. Dice, Dios me envió a hacer eso, a compartir la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, para él, era un gozo, una alegría, una responsabilidad, un imperativo, compartir la palabra de Dios con otros. Ahora, ¿qué tal para nosotros? ¿Qué tal para nosotros? Es lo mismo, ¿verdad? Compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es las buenas nuevas de Cristo. ¿Verdad? Lo que Jesucristo hizo, básicamente lo que compartimos, lo que nota usted en la que compartió el apóstol Pablo, es las dos enseñanzas principales de la Biblia, que son la ley y el Evangelio. En todos los sermones que Pablo predicaba, notamos la ley, esa la palabra de Dios como un martillo, como un cuchillo, ¿verdad? Que penetra hasta la médula de los huesos, ¿verdad? Y luego el Evangelio, presentando a Cristo, la obra redentora, el precio pagado por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces ustedes pueden colocar aquí, el mensaje central de la iglesia es Jesucristo, la cruz y la tumba vacía, ¿verdad? Este es el Evangelio. Usted puede poner en sus propias palabras, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, la obra redentora de Jesucristo, pasando por su cruz, por la gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Esa obra redentora de Cristo garantiza, certifica y sella el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna en el cielo. ¿Está? Entonces ese es el mensaje central, ese es el propósito de la iglesia. Para eso estamos acá nosotros, ¿verdad? Somos parte de la gran comisión del sacerdocio universal. No necesitamos un doctorado en teología, para compartir la palabra de Dios. No hay gozo más grande que compartir la palabra de Dios, el Evangelio, con las personas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestro propio idioma, en nuestro propio confort, como nos sintamos, ¿verdad? Porque la obra no lo hacemos nosotros. La obra lo hace Dios a través de su Espíritu. Muy bien. ¿Cuál es nuestro mensaje principal? A ver, ¿cuál es nuestro mensaje principal en nuestros corazones, hogares, en la vida diaria, en las iglesias cristianas y en Academia Cristo? ¿Qué piensan ustedes? Podemos decir que es el mismo mensaje. Querida
Rudy, y no sé si Eliseo dejó la mano levantada o desea participar. Adelante, hermano. Perdón, sí, 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 perdón. entonces, Rudy, adelante. sí. Creo que ese es el Evangelio, ¿no? El Evangelio que debemos compartir principalmente en nuestras casas, ¿no? A nuestros hijos, a nuestras familias. Ujú, Eh, Ellos son los principales en cuanto a nuestra primera preparación, ¿no? Primera preparación para poder salir hacia el exterior, ¿no? El evangelio, para que ellas, bueno, yo tengo hijas mujeres, ¿no? Y también les llevo esa palabra a diario, para que ellas puedan entender quién vino por ellas, ¿no? Yo quiero que esta palabra quede sembrada en ellas y en su futuro nunca se olviden de ellas, ¿no? Porque la misma palabra nos dice, ¿no? Hablar a vuestros hijos y para que quede sembrada, para que no se olviden aunque fueren viejos, ¿no? Van a llevar esa palabra sembrada dentro de ujú. ellos. Y también en la congregación, ¿no? Tratar de llevar esa palabra del Señor, ¿no? Vivir la palabra así, vivirla, la palabra en nosotros mismos y dárselas a conocer, ¿no? En algún momento también buscaba yo salir a las calles a hacer lo mismo, el evangelismo, ¿no? Entonces, creo que el Señor me va a ayudar de esa manera, ¿no? Amén. Gracias, querida Rudy. Muy bien, escuchemos a Eliseo. Adelante, hermano. Sí, pastor, gracias. Pues sí, como dice la hermana, el mensaje principal pues, es el Señor Jesucristo, su evangelio, su nacimiento. Pero es importante también conocer el Antiguo Testamento porque todo está ligado. De una u otra manera, todo habla de ese mensaje del Salvador y que la llama que tenemos o empezamos a sentir con nosotros, eso nos motiva a compartirla con los demás familiares, amigos, compañeros, la palabra. Tal vez dando unos pequeños ejemplos de cómo nos ha ayudado a nosotros a ver la vida de otra forma, a entender muchas cosas que no se entendían, el significado verdadero de la vida, el que venimos aquí con el objetivo principal de la vida eterna. Lo demás pues, es carne y lo vamos viviendo conforme la carne, pero Él nos va dando la fortaleza por medio del Espíritu Santo a cambiar, a nacer, a ya no ser niños, sino beber de la leche materna no adulterada. Así es, mi estimado pastor. Gracias, querido Eliseo. Muy bien, hermano. Excelente. Entonces, gracias. Sí, es el mismo mensaje. Bien, Academia Cristo, ustedes han notado que compartimos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Sin agregarle nada a la palabra de Dios, sin quitarle nada, sin agregar nada a la obra redentora de Cristo, ¿verdad? 100% pagada nuestra deuda, 100% perdonado de nuestros pecados, 100% declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que sigue haciendo y seguirá haciendo incansablemente. Entonces es el mismo mensaje y ese mensaje trae paz. Ese mensaje trae alegría, ese mensaje trae consuelo, porque no es nuestro, es de Cristo, y ha sido escrito en la palabra de Dios. Y compartir con otros es una bendición, una alegría inmensa, ¿verdad? Muy bien, y eso nos lleva a la última parte, el propósito de Academia Cristo. El propósito, como ustedes ya verán, es la gran comisión, es capacitar a ustedes, es de estudiar juntos la palabra de Dios para que lleven a más personas, para que compartan lo que acá están aprendiendo, ah, y lo hagan de una forma sencilla. Por eso tenemos el método de las 4C, que ayuda mucho quizás a romper el hielo, a hacer una forma dinámica, interactiva con los estudiantes, ¿verdad? Este es el texto bíblico que nos motiva a servir a ustedes, servir al Señor, servir a toda Latinoamérica, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, la enseñanza bíblica a través de estos cursos, a través de estas clases, pero sobre todas las cosas, reiterarles que su Señor y Salvador Jesucristo está con ustedes a cada paso.
a cada momento, ¿verdad? Él es a través del Espíritu Santo quien les motiva a estudiar, quien les motiva a capacitarse, quien les motiva a conocer más, a escudriñar las Escrituras, a crecer más en la palabra de Dios. Entonces, ese es el propósito sencillo, compartir con ustedes la palabra de Dios para que la gran comisión se lleve a cabo en toda Latinoamérica. Muy bien, y para eso, pues, ¿verdad? Aquí está, tenemos un plan, el discipulado tiene 13 cursos, 6 de la Biblia, las enseñanzas de Jesús, 3 cursos, identificación espiritual, que habla directamente quiénes somos, ¿verdad? Nuestra identificación, cómo nos identificamos hacia los demás. La palabra crece, 2 cursos, y ahí está, total 13 cursos. Entonces, esa capacitación que usted está recibiendo para que comparta con las personas que están a su alrededor, bien decía Rudy, con sus seres queridos. Muchos de ustedes ya están cursando de la Biblia 2, 3, 4, 5 cursos y el tiempo pasa volando, ¿verdad? Parece que recién empiezan, pero ya cuando se dan cuenta ya estarán terminando los 6, 7 cursos. Muy bien, entonces ustedes vamos a poner un ejemplo aquí, ya van enseñando la palabra de Dios. Algunas personas reciben con toda avidez, con alegría, la enseñanza suya, ¿verdad? Y dice, después, ¿qué pasa? Entonces vamos a poner un ejemplo muy concreto, pidiendo permiso a Rudy, ¿verdad? Ella está enseñando la palabra de Dios a un grupito de 3, 4, 5 personas en su casa o visita a unas amigas y ellas dicen, Rudy, queremos seguir estudiando. ¿Qué más sigue? ¿Qué hacen? Entonces ahí es cuando viene el grupo sembrador. Entonces se reúnen en la casa, estudian la palabra de Dios, estudian los materiales que tenemos de Academia Cristo, tenemos como base los 4 conceptos que son el pecado, la gracia, a ver, pecado, gracia, fe y obras. Entonces esos 4 son como base, ¿verdad? Entonces todos somos pecadores, empezamos desde ahí. La gracia, que es el perdón, el evangelio, que somos salvos por la gracia de Dios. La fe, ¿dónde viene la fe? ¿Cómo recibimos la fe? La fe es un regalo de Dios. Y concluimos ese curso con los frutos de nuestra fe, que son las obras, ¿verdad? Entonces, ese es el grupo sembrador. Si de pronto ustedes desean, dicen, "Ay, yo quisiera tener un grupo sembrador en una forma oficial, reunirnos cada domingo, estudiar la palabra de Dios, seguir compartiendo, seguir invitando". Esa es la idea de Academia Cristo, ¿verdad? Para que ustedes ya aprendieron la palabra de Dios, ya están capacitados, ahora van a enseñar exactamente lo que están aprendiendo acá en Academia Cristo, ¿verdad? Eso lo llamamos el grupo sembrador, que es la meta de Academia Cristo. También hay otra parte, ¿verdad? Si de pronto am, algún estudiante, algún hermano está, ¿verdad? Dice, tenemos el acuerdo doctrinal, que es otra parte, que es un repaso de lo que ustedes están estudiando y si de pronto quieren conocer un poquito más de lo que es nuestra eh, denominación, somos luteranos, entonces usted puede profundizar un poquito más, hay 60, 90 95 preguntas. Entonces ahí va haciendo un repaso, las doctrinas básicas de la Biblia, con textos bíblicos a la luz de las Escrituras. Y después de haber terminado esas 95 preguntas, usted dice, sí, me gustaría estar en acuerdo doctrinal con la enseñanza bíblica de Academia de Cristo, con el sínodo luterano, bendito sea Dios. Y si no, no pasa nada, ¿verdad? Y usted dice, no, yo estoy en mi congregación, tranquilo, estoy involucrado, no pasa nada. Como siempre decimos acá en Academia Cristo, no estamos para robar ovejas de otros pastores. Lo que sí estamos acá es para capacitar y que a la luz de las Escrituras. Y si el Espíritu Santo les lleva a compartir, a les lleva a estar en acuerdo doctrinal con nosotros, bendito sea Dios. Pero eso verá después cuando ustedes ya tengan unos 4, 5, 6 o 7 cursos, ahí alguien se pondrá en contacto con ustedes. Muy bien, no más para que tengan de información, porque no, para que no digan, nadie nos dijo al principio, para que tengan todas las cosas claras. Hay un dicho que dice, cuentas claras, amistades largas, algo así. Muy bien,
Entonces, para concluir el proyecto final, aquí tenemos esto, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Ahí van ustedes a contestar. Si de pronto colocan un pasaje bíblico, sería chévere. También ahí mismo, ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, en nuestros hogares y en las iglesias? Entonces, siempre queremos enfocarnos la sana doctrina, ¿verdad? Que siempre la palabra de Dios esté, sea el centro de la enseñanza, que toda la razón humana, que todos los intereses humanos estén sometidos a la palabra de Dios y que no sea al revés, que nadie ponga reglas, que nadie nos diga lo que tenemos que hacer acá en la tierra, al quien nos postramos, de quien recibimos enseñanza, sabiduría, perdón de pecados, salvación y vida eterna, es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso lo encontramos cuando la palabra de Dios es enseñada de forma clara, concisa, concreta y de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien. Pregunta, dudas, quejas, comentarios. Cuenten. Y si no, amados y amadas, aquí está la tarea para la lección número 6. Seguimos igual con la lectura bíblica para entender un poquito el libro de Hechos. Yo sé que nos toca leer bastante, pero es bueno tener el contexto, ¿verdad? Lo que pasa después de la historia que estamos estudiando ahorita. Entonces ustedes pueden leer el capítulo 14, no es mucho esta vez, capítulo 14, el resto ¿verdad? De lo que ya leímos, bueno, ya terminamos el 13, vamos a leer el 14 y a 15 hasta del capítulo 15 1 hasta el 11. Ahí vamos a parar un poquitico y luego para el enfoque de la clase vamos a leer el capítulo 15 de los versículos 12 hasta el 39 en sus Biblias. Entonces vamos a hacer eso. Entonces básicamente vamos a leer, para no estar con rodeos, capítulo 14, capítulo 15 de Hechos. ¿Qué les parece? ¿Está difícil la tarea? ¿Mucha tarea? Está muy buena la tarea, muy buena la ¿Poca tarea. tarea? ¿Quieren un poquito más? No. Es que la investigación es importante, ¿no? Te ayuda Sí, a, a para conocer lo que está pasando. Ajá. Y ahí es cuando se da cumplimiento a la palabra que dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Así es, así es. Querido Roberto, cuéntenos todo. No, no, sí quería preguntar, ¿no? Con respecto a la tarea. Hechos 14, versículo o 14 y capítulo. 15. Capítulo 14 y capítulo 15, para no estar con rodeos. Ah, Entonces, leen todo el capítulo 14 y todo el capítulo 15. bueno, bueno. Sí, porque dice 15 del 1 al 11 y después del 12 al 39. Bueno, por eso Eso, hacerlo entero. eso me está confundiendo a mí también. Entonces, mejor, Bueno, mejor los dos es gracias, capítulos. gracias. que va a leer todo. Claro, claro, más fácil. Bueno, amados y amadas en el Señor, gracias por este tiempo. Vamos a cerrar la clase con la bendición de Dios Padre Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. Haga Amén. el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda siempre la paz. Amén. Que tengan Amén. todos Amén. un bendecido día. Gracias, mil gracias por su Amén. Dios los participación. bendiga. Bueno.